Las novelas y cuentos son formas literarias que nos transportan a mundos imaginarios o reales, presentándonos historias fascinantes, llenas de personajes intrigantes y situaciones emocionantes. En este tutorial exploraremos los elementos esenciales que componen estas obras, desde sus personajes hasta su estructura literaria. El primer punto que debemos considerar es de qué trata. En las novelas y cuentos, las tramas pueden variar ampliamente, pero generalmente involucran conflictos, relaciones humanas y exploración de emociones y experiencias. Los personajes pueden encontrarse en situaciones cotidianas o en mundos fantásticos, enfrentándose a desafíos emocionales, físicos y mentales. Ahora, los tipos de personajes. Personaje principal. Es el protagonista central de la historia, quien impulsa la trama y busca alcanzar un objetivo. Puede enfrentarse a un antagonista que se opone a sus metas. Personajes secundarios. Aportan profundidad y coherencia a la narración, aunque su participación no sea central. Pueden ser familiares, amigos o aliados del protagonista. Personajes incidentales o episódicos. Tienen una presencia temporal en la historia y pueden influir en su desarrollo de diversas maneras. Arquetipos de personajes. Existen varios arquetipos comunes, como el sabio, el cuidador y el bromista, cada uno con características y roles específicos que desempeñan en la trama. 7 personajes estereotipados. Desde el personaje lleno de angustia hasta el protagonista con un pasado oscuro. Estos estereotipos son recurrentes en muchas obras y pueden añadir profundidad a la historia. Ahora analicemos un ejemplo. ¿Cuándo y dónde sucede? En las novelas y cuentos, el contexto temporal y espacial es fundamental para comprender la trama y los personajes. Este aspecto puede variar enormemente según el género y la temática de la obra. Algunas historias pueden transcurrir en un lugar específico, como una ciudad o un país, mientras que otras pueden desarrollarse en universos imaginarios o en el futuro. Del mismo modo, la época en que ocurre la historia puede ser contemporánea, histórica o futurista. Conocer estos detalles ayuda a situar al lector y a comprender mejor el trasfondo de los eventos narrados. Por ejemplo, una novela histórica podría situarse en la Francia del siglo XIX, durante la Revolución Francesa, mientras que una novela de ciencia ficción podría ambientarse en un futuro distópico en el espacio exterior. Por otro lado, un cuento folclórico podría tener lugar en un pueblo remoto y en un tiempo indeterminado, creando un ambiente mágico y atemporal. ¿Quién lo cuenta? El narrador es la voz que guía al lector a través de la historia. Puede adoptar diferentes roles y perspectivas, lo que influye en la forma en que se presenta la narrativa y que perciben los eventos y personajes. Existen distintos tipos de narrador. No solo esa parte voy a repetir, ya, güey. ¿Quién lo cuenta? El narrador es la voz que guía al lector a través de la historia. Puede adoptar diferentes roles y perspectivas, lo que influye en la forma que se presenta la narrativa y que perciben los eventos y personajes. Existen distintos tipos de narradores, como primera persona. El narrador participa en la historia como un personaje y cuenta los eventos desde su punto de vista personal. Utiliza pronombres como yo y nosotros para narrar la historia. Tercera persona. El narrador es un observador externo que relata los eventos desde fuera de la historia. Utiliza pronombres como él, ella y ellos para referirse a los personajes. Segunda persona. Menos común. El narrador se dirige directamente al lector utilizando pronombres como tú. Esto crea una sensación de cercanía e implicación personal en la historia.
Por último, tenemos que tomar en consideración cómo lo cuentan. La forma en que se estructura y presenta la narrativa también es crucial para el desarrollo de la trama y creación de atmósferas. Las estructuras narrativas pueden variar desde la linealidad hasta la complejidad temporal. Algunos ejemplos de estructuras narrativas incluyen la cronológica. Los eventos se presentan en el orden que suceden de manera lineal y progresiva. La retrospectiva. Los eventos se narran en orden inverso, comenzando desde el final de la historia y retrocediendo en el tiempo. La paralela. Se presentan dos o más líneas narrativas que se desarrollan simultáneamente y están interconectadas de alguna manera. Y por último, la circular. La historia comienza y termina en el mismo punto o situación, creando un ciclo narrativo que sugiere la idea de un eterno retorno o destino inevitable. La elección de la estructura narrativa puede tener un impacto significativo en la experiencia del lector, afectando su comprensión de los personajes y la trama y el significado global de la historia.